Continuamos con el Tribunal de la Tarde y está con nosotros Ernesto Jiménez con el Tribunal Financiero. Adelante. La verdad que siempre un inmenso honor, Vianey, Susi, Julio Ernesto, estar con ustedes con esta audiencia del Tribunal Financiero y Económico por el Tribunal de la Tarde. Un privilegio que siempre le agradecemos a Dios. Miren, hoy queremos hablar sobre un tema que hemos visto en los medios de comunicación, pero que no ha sido tratado de una manera en que la gente pueda entenderlo cabalmente, que es esta famosa guerra comercial que ha iniciado entre Donald Trump y los Estados Unidos contra China. Y es bueno empezar por los conceptos para comprender de qué se trata cuando hablamos de una guerra comercial. La guerra, esto definido por von Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Es iniciar un conflicto con el objetivo de vencer o de reducir las fuerzas de un rival. Esta sería una definición clásica de la guerra. Y cuando hablamos de comercio, aplicarle el término de guerra es de por sí contraproducente, porque el comercio es la actividad natural de intercambio entre seres humanos de un bien por otro bien. Fíjense, en una guerra se busca vencer, es decir, alguien gana y alguien pierde. En comercio se busca crecer, se busca intercambiar, se busca que ganen todas las partidas envueltas. Por lo tanto, es bueno iniciar con estos conceptos. ¿Por qué Estados Unidos está hablando de guerra comercial? Porque se siente afectado. Cuando uno intercambia un bien con otra persona, así como los seres humanos buscamos el mayor provecho posible, así también los buscan las naciones. Y hay concepciones erradas que son las que nos llevan por estos caminos que también son desacertados. Y es cuando se piensa que el hecho de que yo te compre más a ti y te venda menos es de por sí negativo. Y no observando uno que aunque Vianey, por ejemplo, me venda más de lo que yo le vendo a él, posiblemente yo pueda entonces venderle más a Susi y de esa manera compensar. Los Estados Unidos tienen un déficit comercial con la República Popular China de más de 350.000 millones de dólares. Es una cifra abismal, es prácticamente 5 veces la República Dominicana. Pero resulta que los Estados Unidos le venden a otras naciones más de 2.300 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras mayores. En Estados Unidos, hablar de que a China se le compra más de lo que se le vende se puede explicar por muchísimas variables, como por ejemplo la mano de obra china, que es mucho más barata. Este país se ha convertido en la fábrica del mundo, tiene privilegio en la extracción de tierras raras, las cuales le venden al resto del mundo en componentes electrónicos y en otros tipos de insumos. Pero hablar de que los Estados Unidos, como uno de los grandes fabricantes del mundo, es incapaz de vender más de lo que compra, es una utopía y para muchas personas muy difícil de comprender. Ernesto, hay una situación, por abril o mayo, un viceprimer ministro chino viajó a Estados Unidos con la encomienda de desactivar esta guerra comercial. Y se habían establecido unos acuerdos de que no había ningún tipo de inconvenientes. Lo único que Estados Unidos no estaba en desacuerdo con el intercambio de tecnología por el asunto de la piratería. ¿Qué pasó entonces a partir de allí? Que parece ser que volvió entonces a resurgir el tema de la guerra comercial entre ambos países. Porque en principio hablamos de este déficit comercial de 350.000 millones de dólares de Estados Unidos con China. Es decir, Estados Unidos le vende a China cerca de 140.000 millones de dólares y le compra 505.000 millones de dólares. Ahí está el déficit. Ahora bien, este déficit no sucede igual en todos los campos en áreas comerciales. Por ejemplo, en ese tema que tratas puntualmente, los Estados Unidos han puesto aranceles de más de 30.000 millones de dólares, específicamente con esas exportaciones, lo cual es lesivo para la economía china, que por cierto se encuentra en un momento muy delicado cuando sus bolsas de valores, principalmente la de Shanghái, han mostrado un descenso de 17% a lo largo del año. Esto tendrá otras implicaciones para la economía global, pero resulta que los Estados Unidos, dentro de las medidas que han activado para intentar supuestamente proteger su mercado interno, está en la industria de la tecnología tasándola, poniéndole impuestos, estos son aranceles, impuestos a las importaciones por encima de los 30.000 millones de dólares en ese solo renglón. Pero resulta que a principios de años también activaron aranceles, repetimos, impuestos a las importaciones por encima de los 60.000 millones de dólares. ¿Y qué busca Estados Unidos?
Decimos supuestamente porque a veces se busca algo en política económica que cuando no se comprende bien se terminan obteniendo efectos contrarios. Estados Unidos busca proteger su industria, sobre todo la industria tecnológica a lo interno de su país, los empleos de los estadounidenses, y por eso está intentando que sea más caro importar desde China para incentivar que la industria produzca en casa. ¿Por qué esto es peligroso? Porque cuando uno impide la entrada de productos eficientes desde el exterior, lo que está entonces es financiando la ineficiencia propia. Si usted puede comprar más barato al vecino, entonces el costo de oportunidad de hacerlo usted mismo es mayor. ¿Para qué yo voy a fabricar zapatos si yo puedo ir a una zapatería? Mejor me concentro en lo que yo soy más eficiente y compro en lo que el otro también produce de manera más eficiente. Y esa es la lógica del comercio internacional. Por eso decimos, en comercio ganamos todos. En una guerra hay siempre un vencedor y un derrotado. Pero cuando sumamos al final del accionar humano y nos damos cuenta del resultado que queda, nos damos cuenta también que en la guerra terminamos perdiendo todos. Y eso sería el balance de una guerra comercial entre las dos grandes economías del mundo, que son Estados Unidos y China. A eso iba, Ernesto, las consecuencias ya para el resto del mundo de un enfrentamiento económico entre estas dos potencias. Se encarecerían los productos, Sí. porque cuando se impone impuestos a China en las áreas en donde ellos son más competitivos, específicamente tecnología industrial y tecnología de bienes de consumo como celulares, como computadoras, que son de muy alta calificación, entonces lo que vendría a continuación sería que los Estados Unidos asumieran estos costos que China tiene en mucho menor medida, y a raíz de costos mayores de la industria estadounidense, entonces el consumidor final, que seríamos nosotros, pagaríamos precios más altos. Esto desincentiva el comercio internacional y a su vez, al encarecer los productos, también termina haciéndole un daño a la industria, porque nosotros como consumidores no podremos comprar en igual magnitud y en igual cantidad, y por eso decimos, terminaríamos perdiendo todos. En este momento los Estados Unidos de América está viviendo un boom con un dólar bastante fuerte, con tasas de intereses al alza, alcistas, y no se nota, estas medidas de Donald Trump todavía no se sienten a corto plazo, pero a mediano y largo plazo pudiesen ser peligrosas y muy contraproducentes para su propia industria y para las industrias del mundo. Ernesto, ¿pudiera proyectarse en el futuro alguna salida armoniosa a esta guerra comercial, que estos aranceles por acuerdos entre ambos países pudieran desmontarse o retirarse, o las posiciones son muy tosudas en ambos países? Esperemos que la sensatez se imponga. El presidente Donald Trump tiene un estilo muy marcado y muy conocido. Él suele amenazar al alza, amenazar a hacer más para intentar conseguir lo que desde el principio él anticipaba, que era que se le otorgue algo menos. O sea, te digo que te voy a quitar 10, pero estoy pensando quitarte 5. Ojalá más o menos por ahí, en este sentido, vaya la estrategia de los Estados Unidos. En otro orden, también hay que observar la política de los Estados Unidos en materia comercial con la Unión Europea. Está siguiendo un camino similar, y con socios internacionales y tradicionales como Canadá y México también están siendo muy agresivos. Esperamos que las conversaciones que se están sosteniendo, se reactivaron la semana pasada, por cierto, entre China y Estados Unidos, y los intentos de Canadá y México de estabilizar los tratados comerciales, esperemos que ahí se vea una luz al final del túnel y que no se sumerja el mundo en una guerra que no tendría sentido y que, repetimos, al final le haría daño a los mismos Estados Unidos y al resto del globo terráqueo. Gracias, Ernesto Jiménez. Nos vemos en el próximo Tribunal Financiero. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a una pausa para entonces retornar con la audiencia preliminar. Estará con nosotros el doctor Marcelo Puello. Él es cirujano ortopeda traumatólogo y va a tratar un tema muy interesante. Y ustedes pendientes, porque pueden estar con nosotros a través de las líneas telefónicas. El tema será artrosis de cadera y rodilla.